La Voz del Derecho presenta Panorama Económico. Los hechos, las cifras, las medidas oficiales, el sistema cambiario, monetario y crediticio. Dirige y conduce Luis Alberto Ávila. Bienvenidos a Panorama Económico con la dirección general del doctor José Gregorio Hernández Galindo. Hoy les acompañaremos Alejandro Velandia, Alberto Ávila, en el control máster el ingeniero de sonido Luis Daza. Iniciamos nuestro análisis en Panorama con los temas internacionales, con toda esta agenda que en el transcurso de la semana pues genera gran registro en distintos medios, pero acá en Panorama lo analizamos los temas, especialmente el incremento de las tasas de interés en varios bancos, en Banco Central de Inglaterra, en la Reserva Federal de Estados Unidos, y en fin, varios bancos de América Latina también han tomado esa senda de incrementar tasas de interés, pero también con la advertencia de muchos organismos multilaterales que tendremos a la vuelta de la esquina una posibilidad muy grande de una recesión económica. Entonces, estos temas los estaremos analizando en el día de hoy. Igualmente, a nivel nacional, pues temas económicos que también tienen que ver con la agenda colombiana, que vamos a hacer, sobre todo en el tema del Fondo de Estabilización de los Precios del Petróleo, que ya ha generado un hueco fiscal muy grande, cerca de 10 billones de pesos están dedicados a financiar, a subsidiar el costo de la gasolina en Colombia, pero desde luego también estamos exportando con una producción de 750.000 barriles diarios. No somos grandes productores, no somos una potencia petrolera, no tenemos las reservas certificadas que tienen otros países. Sin embargo, pues estamos, dijéramos, beneficiados de esta ola de incremento de los precios del petróleo, que es una de las causas de la inflación en el mundo, que realmente pues está beneficiando de una parte en esta balanza a Colombia desde el punto de vista de los ingresos, pero también neteando, o sea, haciendo la diferencia cuánto le estamos dando al Fondo de Estabilización Petrolera de los precios del petróleo y cuánto está ingresando a Colombia. Nos queda un saldo positivo, sin embargo, pues el sabor pues agridulce, ¿no? Estamos gastando unos recursos. Ya hay algunos analistas que opinan que este fondo no debería seguir subsidiando la gasolina y que posiblemente se incremente el precio, pero tendríamos efectos muy negativos desde el punto de vista social. Ya se vivió en Perú, en Lima, grandes protestas por el incremento del precio de la gasolina, porque realmente eso impacta a los transportadores, impacta el costo de vida en general, porque algunos dicen que estaríamos hablando de un precio de gasolina cerca de los 13.000, 14.000, hasta 15.000 pesos el galón de gasolina. De tal manera que estos elementos son importantes acá en Panorama Económico, analizarlos y tendremos distintos puntos de vista. Hoy estará invitado el profesor César Ferrari de la Universidad Javeriana, quien recientemente lanzó un libro muy importante sobre la historia y la política económica en Colombia, un libro bien interesante que en la Feria del Libro tuvo gran acogida, lo estuvimos acompañando y desde luego lo estaremos comentando hoy en Panorama Económico. Alejandro, bienvenido a Panorama Económico y cuénteme en esta semana cómo estamos cerrando los indicadores económicos. Sí, muy buenas tardes a todos nuestros oyentes de Panorama Económico, mis estimados colegas Luis Alberto Ávila, nuestros invitados, ingeniero de sonido Luis Daza y nuestro director José Gregorio Hernández Galindo. Mirando la noticia más importante a nivel internacional, comenzamos con las tasas de los bancos centrales más importantes del mundo. Comenzamos por la Reserva Federal de los Estados Unidos. Vimos que subieron 50 puntos básicos, es una subida muy fuerte para una economía como la de Estados Unidos. Recordamos que estaba del 0.25 al 0.50 y quedó del 0.75 al 1% como referencia. Recordemos que la próxima reunión para revisión es el 15 de junio de este año. Banco Central Europeo sigue en el 0%. Londres tiene su tasa en el 1%. Su próxima reunión era hoy precisamente para la revisión de esta tasa. Banco Central de Suiza, menos 0.75. Banco Central de Canadá, 1%. Nueva Zelanda, 1.50. Japón, recordemos la tercera economía más grande del mundo por Producto Interno Bruto, menos 0.10%. Rusia sigue bajando su tasa, está en el 14%, venía del 17%, esto para proteger el rublo, pese a las sanciones que viene teniendo. El Banco Central de la India, 4%, China, 3.70%, y vemos que Brasil ha seguido subiendo y su tasa está en el 12.25%.
75%. Recordemos que Brasil es gran exportador de materias primas y de alimentos a nivel global. Estamos mirando también bolsas internacionales. Vemos al New York Stock Exchange en su indicador Dow Jones, hoy cayendo fuertemente el menos 3.40%, cerrando los 32.815 puntos. El Standard & Poor's, caída de menos 3.79%. El Nasdaq Composite 5.27%, es una caída muy fuerte en el mercado. Esto por el nerviosismo también que se viene dando por el manejo de la economía de Estados Unidos y los indicadores globales. Cuando decimos que hay un efecto global de un daño en el tema de inflación y de muchas otras cosas, pues vemos que la responsabilidad es de los políticos. O sea, las cosas no suceden porque sí. Hay unos países que recordaba, en pandemia decrecieron, otros estuvieron de forma proactiva desarrollando buenas políticas. Entonces es importante mirar que sí los gobiernos, de acuerdo a su enfoque político en desarrollo económico, sí genera eficiencia, tanto financiera como de viabilidad económica. Miramos, por ejemplo, la inflación en Estados Unidos sigue con su récord rampante negativo. Esta es una administración que tendrá, la verdad, mucha vergüenza en mostrar estos resultados. Inflación de los Estados Unidos, la última en revisión, 8.5%. Recordemos que Joe Biden recibió una inflación en el 1.4%. Y la balanza comercial en los Estados Unidos ya superó los 109.000 millones de dólares como déficit. Entonces, la verdad, otro indicador muy negativo que está afectando a la productividad en los Estados Unidos. Recordemos, menos 109.000 millones de dólares. En esto va el déficit comercial. Miramos, por ejemplo, otros indicadores muy importantes a nivel global. Miramos las materias primas. El oro, hoy subiendo el 0.49%, cerrando los 1.878 dólares por cada onza. Recordemos a los oyentes y a nuestros queridos amigos en Panorama Económico que el oro es uno de los grandes refugios a nivel de capitales en todo el globo. Vemos que no solo es refugio en muchos bancos centrales, precisamente en Rusia es uno de sus grandes fuertes, en China, en Estados Unidos, gran parte de la Unión Europea, como sus reservas estratégicas. También vemos otra materia prima que es importante, de la que hablábamos en un comienzo. Hoy el crudo WTI está en los 108 dólares con 23 centavos y subiendo levemente el 0.39%. En el caso de la plata, 22 dólares con 54, subiendo el 0.65%. Y otras materias primas subiendo también fuertemente el 4%, el gas, la soya subiendo levemente el 0.35% y el trigo 2.44%. Miramos las acciones más movidas en el New York Stock Exchange. Miramos a ExxonMobil, cerrando negativo 1.47% en los 90 dólares con 35. Alibaba, recordemos a ADR, puesto que esta es empresa china, menos 6.51%. Twitter hoy subiendo el 3.11%. Meta, recordemos, antiguo Facebook, 6.77% en rojo a la baja. Alphabet, referenciando a Google, menos el 4.71% y Apple en menos el 5.77%. Hay que analizar que todas las medidas que está tomando Occidente, esto contando Estados Unidos y Europa, la verdad le están haciendo mucho daño, no solo a Rusia, sino a Europa también. Perfecto. ¿Por qué lo digo? Recordemos que si ahora Estados Unidos es el que también está proveyendo el gas a Europa, recordemos que este gas viene en barcos y el tránsito por un lado, y por otro lado hay costos adicionales, entonces a Europa le está llegando más costoso el gas. Por otro lado, el gas que le llega estaba llegando de Rusia a los países de Europa, les llegaba a un precio menos de lo que se transaba en el mercado. Entonces hay que mirar realmente que los políticos con las decisiones que están tomando, a quién están perjudicando realmente por sus caprichos. ¿Y por qué hablo de caprichos? Si vamos a mirar de verdad orden internacional y derechos humanos, hay que mirar todas las guerras y las invasiones. Y hay que mirar también el respeto de los espacios de geopolítica. Recordemos que la Unión Soviética, Ucrania era parte de la Unión Soviética. Ellos tenían
un acuerdo en donde dijeron que nunca se iban a meter en esa zona de influencia. Rompieron esos acuerdos, montaron bases en Lituania, Estonia, Letonia y muchos otros países de la antigua Unión Soviética. Entonces hay que respetar, porque pues nadie le gustaría que dividieran Estados Unidos y que en sus estados empezaran a mandar precisamente ejércitos de otras zonas de influencia del mundo. Y con esto comenzamos los indicadores principales. Perfecto. En panorama económico. Más adelante los acompañaremos con análisis y con temas indicadores nacionales. Ok, Alejandro, el Banco de Inglaterra subió las tasas de interés, la tasa de interés de referencia al 1%. Estaba en 0,75, pasa a 1%, y esta decisión fue respaldada por 6 de los 9 miembros que toman esta decisión en la materia de política monetaria. El Banco de Inglaterra eleva estas tasas de interés, pero también reconoce que el aumento de la tasa de interés pues generará una recesión económica. Ellos realmente son de los bancos centrales que son más conscientes de que subir la tasa de interés va a frenar el crecimiento económico. Y lo hemos explicado en varias ocasiones acá, en la medida que las empresas, muchas empresas desaparecen del mercado, que no tienen la capacidad productiva ni la capacidad en su rentabilidad para absorber estos costos financieros mayores, y tendrán que salir del mercado por, pues obviamente, quiebra las empresas. Eso significa que si hay menos empresas en el mercado, menos producción, menos empleo, y eso va generando el ciclo de recesión económica a nivel mundial. De tal manera que, por lo menos las mismas entidades multilaterales han advertido que el desempleo de este año, antes de subir la tasa de interés en Inglaterra, pues obviamente ha venido subiendo. Entonces, estos son los factores objetivos de cómo la economía continúa en una etapa de estancamiento, y cómo, pues obviamente, subiendo la tasa de interés es muy difícil la reactivación económica en esta zona. Vamos hoy a pues, escuchar básicamente lo que están diciendo los empresarios, cómo realmente las empresas son necesarias. Lo hemos comentado acá, la experiencia que vivió Venezuela, la nacionalización de las empresas, que eso fue una política económica interna equivocada, un socialismo utópico que no funcionó, porque desde luego hay sectores estratégicos que solamente el sector privado puede desarrollar, la producción industrial, la producción química, en fin, todas esas áreas, esas actividades, difícilmente el Estado puede coparlas, puede intervenirlas, pueden, por ejemplo, los militares manejar empresas. Y básicamente aquí en Colombia se está planteando por parte de la Cámara de Comercio, el presidente de la Cámara de Comercio, Nicolás Uribe, ha venido planteando la necesidad de que se tenga confianza en el sector empresarial. Pero desde luego eso va de la mano, economía, sociedad y Estado. O sea, ¿cómo combinamos esa trilogía? ¿Cómo el Estado, la sociedad o el mercado? Y si cometemos errores de Estado, o cometemos o el mercado también se equivoca, pues naturalmente las empresas pues van a acabarse. Entonces, escuchemos al presidente de la Cámara de Comercio haciendo un llamado de cómo se debe promover las empresas y cómo también las empresas deben tener responsabilidad social. No solamente es producir y ganar, tener rentabilidad, sino producir y tener responsabilidad social, responsabilidad ambiental. Ahí hay elementos estratégicos del siglo XXI que son fundamentales en las nuevas empresas. Escuchemos al presidente de la Cámara de Comercio de Bogotá, Nicolás Uribe. 200.000 micronegocios en donde se genera valor. El sueldo de los funcionarios públicos lo pagan los empresarios a través de sus impuestos. Y la verdad es que quedó demostrado durante la pandemia que cuando se cierran las empresas se genera rápidamente pobreza. El decrecimiento del 16% del PIB en el mes de abril del 2020 nos llevó a que la economía decreciera al 10.6% en ese año y que metiéramos a 3 millones de personas en los índices de pobreza. ¿Por cuenta de qué? Pues de la falta de actividad empresarial. Al contrario, cuando se permite que las empresas funcionen, la actividad empresarial genera valor, se recuperan ingresos y los puestos de trabajo de las personas. Luego, a mí no me cabe duda de que cualquier cosa que usted quiera hacer desde el sector público, usted tiene que contar con el sector empresarial para superar las dificultades de pobreza, de inequidad y sin duda de oportunidades. Es claro que el crecimiento económico hoy, eso lo tratábamos ahora cuando hablamos de BIC y sostenibilidad y demás, el crecimiento económico no va a ser suficiente. Si nosotros esperamos a que el mero crecimiento o el solo crecimiento de la economía nos ayude a evolucionar para incorporar más personas a los indicadores de ingresos por encima de los de la pobreza, pues vamos a necesitar que las empresas sean mucho más ágiles en la comprensión de que su rol en sociedad
no se limita a generar valor para sus accionistas, sino que tiene que tener un esquema de trabajo mucho más sostenible con sus trabajadores o con las comunidades en las que operan. Pero eso no quiere decir que las empresas sean los enemigos, sino las empresas son los amigos de los ingresos y los amigos de los ciudadanos. La gente a veces no se da cuenta que cuando se deprime una empresa se deprimen miles de proveedores. Cuando se cierra, por ejemplo, una empresa, pierde el comercializador y pierden los empleos de esa cadena de valor. Así que para nosotros, y yo creo que eso es importante reiterarlo todos los días, los empresarios son la base de las posibilidades de nuestro país y yo creo que eso lo ha venido entendiendo la ciudadanía. Mire usted que en las últimas encuestas, después de la iglesia y las fuerzas militares, son los empresarios aquellos que tienen mayor favorabilidad entre la población colombiana. Los únicos entre estos tres, por encima de todos los demás, que tienen indicadores de favorabilidad superiores a los de desfavorabilidad. Eso no quiere decir que no haya que seguir trabajando, y no haya que seguir insistiendo, y no haya que seguir repitiendo, y no haya que seguir exponiendo el impacto que tienen las empresas en la calidad de vida de las personas. Y cómo una persona que tiene una empresa que factura 2 billones de pesos o un empresario que genera menos de 10 millones de pesos al año son igualmente empresarios, porque no hay microempresarios, hay empresarios que gestionan microempresas, que es distinto, pero todos los que hacen un esfuerzo por construir valor alrededor de su innovación, su disciplina, su trabajo, merecen el respeto y el cariño de los colombianos porque le generan oportunidades a los ciudadanos. Las ideas y los planteamientos del presidente de la Cámara de Comercio de Bogotá, Nicolás Uribe, pues sustentando cómo las empresas son estratégicas y por eso es importante, o sea, no podemos por vía tasa de interés eliminar empresas, o sea, si se sube la tasa de interés al 60, al 70%, muchísimas empresas se acabarán. También podemos acabar empresas vía impuestos, si subimos la tasa de impuestos por encima de los promedios mundiales o los promedios de la OCDE o los promedios generales, las empresas tampoco tienen la capacidad de pagar ese nivel de impuestos. Si los servicios públicos, todos los servicios que presta el Estado son muy caros, los peajes, la gasolina, todo lo que tiene que ver con la infraestructura, con el servicio de los aeropuertos, de los puertos, si esas tarifas son elevadísimas, pues las empresas buscan refugio en otras latitudes para ubicarse donde hay menos impuestos, donde hay tasas de interés más bajas que le permitan financiación, capital fresco que les permita ampliar su planta de producción, ampliar sus proyectos de mercadeo, en fin, todas esas actividades. Entonces son tantas variables que influyen. Cuando uno construye un modelo econométrico y corre todas estas variables, no solamente queda una variable explicando el fenómeno integral, sino varias que están integrando impuestos, tasa de interés, costos transaccionales para las operaciones de las empresas. Esta afirmación de Nicolás Uribe es fundamental el entenderla porque obviamente ese fue el error que se cometió en Venezuela. Se liquidaron las empresas, dejaron de producir, no pagaban impuestos y el empleo se acabó. Entonces obviamente la inflación en Venezuela se disparó porque no había oferta de bienes y servicios. Adelante, Alejandro. Sí, algo muy importante, la verdad me pareció muy importante esta participación del presidente de la Cámara de Comercio, porque es muy acertado. Hay algo muy importante que yo siempre lo he dicho, acá el protagonista en cualquier país del mundo tiene que ser el sector productivo. ¿Por qué? Cuando el sector político no está muy bien preparado, no está muy bien educado, y esto no tiene que ver que haya ido con las mejores universidades del mundo, porque se han visto personas que han pasado por las mejores academias, pero que en la práctica son un desastre. Podemos mirar muchos ejemplos a nivel global. Yo por eso siempre me enfoco en las personas que han sacado resultados adelante. Muy importante. Hablando del componente de esta canasta, más importante que las tasas de interés son los impuestos, y así nos lo han demostrado los países más competitivos a nivel mundial. Recordaba que la OCDE ya no se puede poner como ejemplo porque parte de la OCDE se volvieron países perezosos y desjuiciados financieramente. Países que hay que destacar, Irlanda, Singapur, algunos noruegos, países como por ejemplo Qatar, Emiratos Árabes Unidos y muchos otros países que fueron eficientes con su gasto, con los dineros de los impuestos. Hay algo que me parece fenomenal que haya comentado el presidente, que es que los servidores públicos de alto nivel, ellos de dónde reciben sus sueldos, sus prebendas y sus comodidades, del sector privado.
Pero entonces cuando a ellos no les duele, ni saben cómo se consigue el dinero, ni saben cómo se tiene que generar el dinero y cómo tienen que competir en el mercado nacional y global de esa generación de ingreso, de cuidado del empleo, porque ellos realmente son los que están haciendo patria, ellos son los que generan el empleo, ellos son los que tienen que pedir los préstamos, ellos son los que tienen la responsabilidad. Por eso es que vemos muchos empleados del sector público que son irresponsables, de las tres ramas, del ejecutivo, del legislativo y del judicial, porque el judicial a veces se mete en sentencias sin cosas que no tienen ni idea de cómo funciona la economía, de cómo se tiene que cuidar la moneda, de cómo se tiene que cuidar una devaluación, una inflación, una cantidad de cosas. Entonces, simplemente con decisiones populistas, sin conocimiento de la profundidad estructural de cómo se maneja la economía y el mercado, deberían declararse impedidos para tomar decisiones y acciones. Volviendo a Nicolás Uribe. Casi 193, la verdad, Alejandro. La verdad, felicito mucho estas palabras porque son coherentes, son palabras traídas de nivel estructural de qué es un país y qué es lo que saca un país adelante. Claro, el sector público es muy importante, pero cuando tiene un conocimiento, una profundidad de noción, porque es que a punta de teoría hay mucho error. Recordemos, por ejemplo, en Singapur y en Irlanda, el impuesto de renta está en el 14-15%. Nosotros estamos en un 35%. Eso sin adicionar otros adicionales, que son de impuestos, y muchos hablan de que el global llega a ser del 65 al 70%, sumando toda la cadena de impuestos. Entonces es importante darle el protagonismo a quien se lo merece, por lo que aporta a la sociedad. Entonces en esto, por eso es que yo sí concuerdo mucho en que tiene que haber una reforma política, una reforma al legislativo, una reforma a la justicia y al ejecutivo, que se sigan políticas de país como lo han hecho muchos otros países, con modelos de desarrollo sostenibles, sustentables, países que nos lo demostraban, ricos en materias primas, pero que usan bien esos dineros, los reinvierten bien, que hacen fondos globales de los cuales el país ya vive, manejan el país como si fuera una empresa. Entonces, ya que venimos a elecciones, hay que generar una reflexión. El país hay que manejarlo como una empresa eficiente. Nosotros no somos pobres porque no tengamos riqueza, es porque tenemos una mala administración. Y hay servidores públicos que confunden términos como inversión con gasto. Inversión es algo que genera un rédito directo, es algo que es sustentable y sostenible. Un gasto es un dinero que se desaparece. Perfecto. Entonces, por eso es importante poner esto en contexto y que es muy importante. Ok. La crisis mundial del hambre empeora después de subir 25% antes de la guerra de Ucrania. Eso es muy, muy importante, esa cifra. Casi 193 millones de personas en 53 países o territorios sufrieron de inseguridad alimentaria aguda en el año 2021, lo que significa que su falta de alimentos representa una amenaza inmediata para sus vidas. O sea, la gente, si no tiene la comida básica necesaria, pues puede fallecer. De tal manera que este Programa Mundial de Alimentos ha planteado la necesidad de cuidar, de hacer un consumo racional de los alimentos. Y para analizar este tema a nivel local, vamos a escuchar al secretario de Desarrollo Económico de Bogotá, que nos invita a que no desperdiciemos los alimentos porque son estratégicos para la vida. Si nosotros no sabemos usar los alimentos y se pierden alimentos, como lo va a expresar el secretario de Desarrollo Alfredo Bateman, pues lamentablemente no estamos contribuyendo a la seguridad alimentaria. Escuchemos al doctor Alfredo Bateman, secretario de Desarrollo Económico de Bogotá. Estamos invitando a todos los bogotanos y bogotanas a que se hagan parte de las actividades de esta semana para la reducción y evitar la pérdida y desperdicios de alimentos en la ciudad de Bogotá. En Bogotá se desperdicia cerca de 1,2 millones de toneladas al año de alimentos. Entonces estamos invitando a toda la ciudadanía a que haga parte de las actividades de esta segunda semana y además a que firmen el pacto Yo Contribuyo, No Pierdo Ni Desperdicio Alimentos. Van a encontrar el pacto en la página de la Secretaría, www.desarrolloeconómico.gov.co. Entonces invitamos a todos a seguir las actividades, a ver las buenas prácticas, a entender algunas experiencias que desde la casa, desde las actividades alimentarias podemos hacer y a firmar este pacto para reducir y evitar la pérdida y desperdicio de alimentos. Esta es una invitación muy importante para todos los bogotanos. En la medida que utilicemos
los alimentos y compremos lo estrictamente necesario y no perdamos, no desechemos muchos alimentos en buen estado, porque hay mucha gente en el mundo, como lo comentábamos, 193 millones de personas que no tienen el acceso a alimentación. Entonces, realmente somos irracionales en la medida que estamos desperdiciando lo que realmente tenemos en la mesa. De otro lado, pues aquí, señor, siga Alejandro. Algo que quería compartir con el tema de seguridad alimentaria, y yo lo llamo a un análisis. Si Europa está teniendo problemas, porque recordemos que grandes proveedores de fertilizantes son Ucrania y Rusia, ¿por qué Europa está sancionando a Rusia para que pueda vender el producto a nivel global? O sea, prefieren perjudicar a la gente que quedarse en sus políticas de fuerza, porque esto es una guerra geopolítica, recordémoslo. Entonces, ¿cómo es que el canciller Olaf Scholz, Emmanuel Macron y muchos otros en Europa prefieren sacrificar a su pueblo que ceder y negociar? Ahí es donde vemos el alma del político y el enredo que hacen a través de los medios y a la gente no le cuentan. Gracias a que Rusia no puede exportar o que están sancionando muchos productos que se necesitan en el mundo, muchos países están sufriendo y van a sufrir. Entonces es importante poner esto en contexto. Perfecto. ¿Por qué se dan estas políticas y por qué, por ejemplo, en estos temas se le está diciendo a las personas en Europa, no, que reduzcan el consumo de energía, que ya no usen mucho calefacción y otra serie de cosas? Cuando, ¿por qué no se sientan ellos a negociar y empiezan a buscar un bien principal entre todos los países del bloque europeo? Esto incluido Rusia y Ucrania. Entonces es importante contarle a la gente que el político populista o el que trata de defender intereses propios, a la gente no le cuenta la verdad y prefieren sacrificarla por encima de cualquier cosa. Ahí estamos mirando, recordábamos el precio de esas materias primas. El precio del gas está en sus máximos históricos también. Pero prefieren eso a ceder. Y hay algo muy peligroso que está haciendo Europa en este momento, que está queriendo depender más de China que del mismo Rusia, porque están centrándose en las tecnologías limpias. Resulta que muchos de los materiales esenciales precursores de estas tecnologías vienen de China, como el tema de las tierras raras. Entonces recordemos realmente qué es lo que se está buscando acá. ¿Es un juego de intereses o de verdad se está buscando un equilibrio global? Perfecto. Jimena, muy buena tarde, bienvenida a Panorama Económico. Muy buenas tardes para nuestros queridos oyentes de Panorama Económico, para nuestro equipo de Panorama Económico el día de hoy, pues un poco agripada por el cambio de temperatura. ¿Dónde se encuentra? Les cuento que aquí estoy en Anchorage, en Alaska. Son las 12:34, la diferencia horaria también me ha pegado fuertísimo. Les cuento que esta es una ciudad bien interesante, se llama, como les decía, Anchorage. Es la ciudad más grande de Alaska. Una de las principales desventajas que tiene esta ciudad es un alto costo de vida. Esto está más o menos alrededor del 30% del promedio estadounidense. Y esto es debido a la ubicación, como les digo, estamos súper cerca a Rusia. De hecho, recordemos que Alaska pertenecía a Rusia, ¿recuerdan? Y bueno, entonces les cuento que los alimentos básicos son súper caros porque tienen que transportarlos por barco, por avión o en camiones que cruzan, incluso que vienen desde Canadá, lo que incluye pues desde luego un alto consumo de combustible. También por ello pues los salarios son más altos. Algo importante es que este estado no cobra impuestos sobre la renta, tampoco cobra impuestos sobre las ventas. Y algo muy interesante que hablamos en alguno de los programas es que este estado desde más o menos desde 1970, recordemos que encontró un enorme yacimiento de petróleo y a partir de 1976, en una de las enmiendas se creó un fondo permanente que permite que la administración, parte de las ganancias de este fondo sean repartidas entre los ciudadanos. Para ello deben cumplir con un requisito mínimo y es haber vivido acá por lo menos un año. Y el costo más o menos son como $2,000 que les entregan cada año. La población latina más o menos es el 9%. Y bueno, les cuento que acá pues estoy porque es un evento muy grande en telecomunicaciones. Asisten las empresas más importantes de Estados Unidos, incluso tiene representación a nivel mundial.
en cuanto a soluciones tecnológicas para seguridad pública, para el gobierno federal. Acá hay muchos militares que están asistiendo a este evento. También las empresas de transporte, servicios públicos, atención médica y atención a emergencias. Incluso hay una empresa muy interesante que se llama Lincoln, que ellos hacen toda esta instalación para evitar que hayan, si hay algún rayo, pues que acabe con las empresas. Entonces, bueno, son alrededor de unas 20 empresas a nivel nacional y con representación internacional que pues estamos aquí asistiendo en esta zona bien interesante de Anchorage. Y bueno, otra de las empresas interesantes es que también ayudan con la energía renovable, y hay una que incluso es más amigable con el medio ambiente. Ellos se encargan de baterías y cargadores recargables. Entonces ha sido una feria bien interesante, la hacen cada 2 años dependiendo de la zona que quieran comercializar acá en los Estados Unidos, pero pues la idea es que lo hagan cada año, dependiendo de la zona en donde se encuentren. Eso les quería contar. Muchas gracias, Jimena, por hay esta algo muy importante excelente... que te quería preguntar. Sí. Jimena, primero muy buenas tardes. Señor. Jimena, sí, que te quería preguntar. Es que estamos en línea, ya un momentico, Alejandro, estamos en línea. Ya ingresó el profesor César Ferrari para conversar con él unos minuticos porque tiene una agenda que cumplir. Entonces, profesor Ferrari, muy buenas tardes. Profesor Ferrari, ¿nos escucha? Buenas tardes, ¿cómo están? Gusto de saludarlos. Bien, profesor. Sí, señor, lo estamos escuchando perfectamente, profesor Ferrari. En la Feria del Libro, profesor Ferrari, inicialmente, en estos minuticos que vamos a compartir con usted, en la Feria del Libro se lanzó un libro muy interesante pues, que usted tuvo la oportunidad de escribirlo. ¿Nos puede comentar de manera muy sucinta los elementos fundamentales de este libro de historia de la política económica colombiana? Mire, es un libro que en realidad trata sobre teoría y práctica de la política económica desde los mercados. O sea, tiene una visión que analiza primero los mercados para, a partir de lo que sucede en ellos, como consecuencia de las políticas fiscales y monetarias, obtener ciertos resultados que son los objetivos fundamentales de la política económica: crecimiento, estabilidad de precios, equidad en la distribución del ingreso. Y sobre eso trata el libro. Es fundamentalmente un libro de teoría, aunque está bastante ilustrado con algunos ejemplos de casos exitosos de política económica, como son las del este asiático, o casos exitosos como son los de Europa, pero también casos poco exitosos como son los de América Latina. Perfecto, profesor Ferrari. Profesor Ferrari, una pregunta. ¿Sí? Dentro de los casos exitosos de Europa, ¿cuáles resalta usted en este libro? Noruega. Noruega me parece un caso muy exitoso de europeo. Es el país que, de ser un país de pescadores, se convirtió en uno de los más altos ingresos de Europa por un manejo muy atinado de sus recursos económicos, de sus recursos naturales. Ellos descubrieron gas y petróleo en el Mar del Norte e iniciaron, a partir de los años 70, un ingreso muy grande de divisas que revaluaba su tasa de cambio. Entonces, para evitar de eso, crearon primero lo que se llamó el Fondo Petrolero y luego el Fondo de Pensiones de Noruega, que les permitió estabilizar la tasa de cambio y de esa manera generar competitividad en los otros sectores de la economía. Y de esa manera, por otro lado, tienen un fondo que en este momento es 1.5 millones de dólares en activos, y es el fondo soberano más grande del mundo. Perfecto, sí, profesor Ferrari. ¿Y de Asia qué país resalta usted? Corea del Sur, que es un caso muy exitoso. China, que es otro caso súper exitoso. No ha habido ningún país en la historia de la humanidad que haya superado la pobreza en tiempos muy cortos de alrededor de 900 millones de personas. Y estamos hablando de décadas. El caso de Corea del Sur también es un caso envidiable, porque de ser un país destruido después de la guerra de Corea, con una tasa de analfabetismo muy alta, ahora es un país industrializado
que puede considerarse un país desarrollado y que tiene un ingreso per cápita de $28.000 al año, mientras aquí en Colombia seguimos con ingreso per cápita de $14.000 más o menos. Profesor Ferrari, entre los modelos de Singapur y Corea, ¿cuál resalta usted y por qué? Yo prefiero el de Corea porque Corea es un país, Singapur es una ciudad-estado. Entonces hay muchas diferencias y básicamente Singapur es un puerto de entrada y salida de mercaderías con un sistema financiero eficiente, pero no deja de ser una ciudad. En cambio, Corea del Sur es un país que además ha vivido un periodo turbulento de guerra con su congénere Corea del Norte, y sin embargo se ha levantado de las cenizas y en pocas décadas se ha convertido en un país desarrollado. Profesor Ferrari, avanzando en esta charla que tenemos hoy, tasas de interés. Los bancos centrales de Inglaterra suben tasa de interés, Reserva Federal sube tasa de interés. Los integrantes del Banco Central de Inglaterra reconocen que subir la tasa de interés puede ser un bombillo rojo para empezar un proceso de desaceleración económica y poder llegar a una recesión económica. ¿Cómo ve usted ese panorama internacional en tasas de interés y desde luego lo que viene para Colombia, que ya también estamos subiendo tasa de interés? Mire, primero quisiera señalar que las economías de un país desarrollado tan grande como los Estados Unidos es muy diferente a un país en vías de desarrollo pequeño como Colombia. Entonces, los instrumentos de política económica, en este caso de política monetaria, como la tasa de interés, funcionan de manera distinta. ¿Y eso por qué? Porque en Colombia podríamos hablar de dos sectores, un sector de transables y un sector de no transables. En cambio, en Estados Unidos, por las dimensiones de la economía, el sector de no transables es el dominante y ellos son los que ponen los precios. Y ellos son los que ponen los precios internacionales. Mejor dicho, en el caso colombiano, el sector de transables tiene sus precios determinados por los precios internacionales que ponen los países desarrollados como es Estados Unidos, como es China, y en fin. Y entonces la tasa de interés opera de manera distinta, porque allá la tasa de interés sirve para reducir la demanda y esa reducción de la demanda tiene efectos sobre los precios. En cambio, en Colombia, un aumento de la tasa de interés reduce la demanda, pero no reduce los precios, porque los precios en los bienes transables, que son los más importantes de la economía, están determinados por los precios internacionales, que son los que se forman en Estados Unidos. Por eso le decía que habría que calificar de manera distinta la manera como operan las tasas de interés. Y yo diría, en Estados Unidos, precisamente por la manera como funcionan los mercados, un aumento de las tasas de interés sí podría esperarse que tenga una reducción de los precios. Por supuesto, también tiene implicancias sobre el producto y puede llevar a una situación en la cual una economía que no ha terminado de recuperarse, superar sus problemas, comience a atrasarse precisamente por ese aumento de la tasa de interés. Profesor Ferrari, una pregunta de eso que está hablando. Vemos que, por ejemplo, el Banco Central de Brasil tiene su tasa en el 12.75%. Recordemos que pues, Brasil es el quinto país con más población del mundo y es una de las economías más grandes. ¿Cuál es la diferencia de que ellos manejen esta tasa con respecto a otros países que la manejan en decimales como el 1 o 2% en este momento? Bueno, Brasil es un país grande, mucho más grande que Colombia, y además tiene una economía mucho más cerrada que la colombiana. Entonces, gran parte de su producción tiene precios determinados por lo que sucede dentro de sus mercados, que no es la situación de países relativamente pequeños como Colombia, donde, como me estaba mencionando anteriormente, los mercados de transables tienen otra forma de determinar los precios. Y eso hace una enorme diferencia sobre el efecto de la tasa de interés en los mercados. Y entonces, la perspectiva, profesor Ferrari, en Colombia particularmente, el Banco de la República está anunciando que puede llegar cerrando el año 7% de tasa de interés. Esa es una proyección pues muy cercana. ¿Cómo la ve usted? ¿O es posible que el banco siga tomando una decisión mucho más agresiva subiendo la tasa de interés? Mire, si me permite un paralelo, nosotros hemos tenido
durante las últimas décadas una política monetaria bastante restrictiva, muy a diferencia de los países asiáticos que han tenido políticas monetarias sumamente expansivas. Y los resultados son evidentes. Los países asiáticos han tenido crecimientos mucho más elevados e inflaciones mucho más bajas que la economía colombiana, que ha tenido inflaciones relativamente más altas que las asiáticas y crecimientos mucho más bajos que los asiáticos. Y uno se pregunta qué impacto tiene esta expansión monetaria sobre el crecimiento de la economía. Y entonces uno diría, para ilustrarlos, en los años 60 más o menos, la cantidad de medios de pago con respecto al PIB en la economía asiática, en general Corea, China, todos estos tenían unas tasas que eran más o menos 30-40% del PIB. En el año 2020 uno ve unas tasas que bordean el 200% del PIB. En cambio, en Colombia teníamos tasas más o menos similares en los 60, pero en los años 2020 tenemos unas tasas que siguen siendo del orden del 50%. Entonces, ¿cómo una expansión monetaria tan grande que tiene que ver con el manejo de las tasas de interés del Banco Central ha producido, esa expansión monetaria tan grande ha producido crecimientos tan elevados y inflaciones tan bajas? Porque en realidad ellos anclan los precios por el otro lado, no anclan los precios a través de la tasa de interés, anclan los precios a través de la tasa de cambio, que la manejan de tal manera que es más o menos muy devaluada para darles competitividad a sus empresas, pero muy estable. Y como la mayor parte de sus mercados son transables, entonces los precios de esa manera se mantienen más o menos estables. Profesor, dos preguntas de acuerdo a los temas que estamos hablando. La política monetaria expansiva debe ir de acuerdo al tamaño de la producción de la economía de un país, ¿cierto? Eso por un lado. No necesariamente, fíjense que la economía coreana... Iba a hacer otra pregunta con respecto responder a esa antes de su segunda pregunta. Sí. Adelante, profesor Ferrari. No necesariamente, fíjense que antes de sus éxitos, la economía coreana era una economía más chica que la colombiana. Después de sus éxitos, ahora ciertamente es una economía mucho más grande. Y cuando era pequeña y cuando era grande, siempre ha tenido una política monetaria muy expansiva. Colombia sigue siendo un país de ingresos medios. Antes de la guerra de Corea ya era un país de ingresos medios. Después de la guerra de Corea y los éxitos coreanos, sigue siendo un país de ingresos medios y ha tenido una política monetaria muy restrictiva. Entonces, la política monetaria que se mantenga expansiva o contractiva no tiene que ver necesariamente con el tamaño de las economías. Sí, dentro de esos modelos que venimos hablando en su libro, vemos, por ejemplo, un caso de éxito que yo resalto mucho, que es Irlanda, que Irlanda llegó a ser un país en un momento de su historia inviable, y ellos, a través de bajar los impuestos, generaron una de las mejores economías competitivas a nivel global, sacaron muchas empresas en desarrollo, y ellos, recordemos que tienen impuestos del 15% en este momento, en el tema de renta. ¿Usted cree que este es un país ejemplo a nivel global, pues ya es un país que es un poco más grande, y que es un país que precisamente tiene los Producto Interno Bruto per cápita más altos del mundo? Mire, todos los países, los asiáticos, los europeos exitosos, como el caso de Noruega, como el caso de Irlanda, son definitivamente ejemplos que hay que mirar para ver cuáles son las particularidades y cómo de esos ejemplos podemos encontrar algo que realmente pueda convertirse en un paradigma. Lo que yo encuentro muy interesante del caso de Irlanda es esta reducción tan agresiva de los impuestos a la renta en las empresas, pero no en las personas naturales. Aquí tenemos impuestos muy altos sobre las empresas y las personas naturales no pagan impuestos. Creo que les mencionaba en otra oportunidad que en Dinamarca el 52% de los ingresos tributarios vienen de las personas naturales y de las empresas solamente viene el 6%. En Colombia es exactamente al revés. Las personas naturales casi no pagan impuestos y las empresas están abrumadas con impuestos muy altos. Para que tengamos empresas competitivas necesitamos que esas empresas paguen pocos impuestos, pero los dueños de esas empresas sean los que paguen los impuestos. Eso creo que es algo que vale la pena rescatar de los países europeos, en particular de Irlanda
los países europeos en general y Irlanda en particular. Profesor Ferrari. Profesor Ferrari, una pregunta de eso último que acaba de decir para que de pronto los empresarios lo entiendan, dentro de obviamente su enfoque. ¿Cuál sería el estímulo para un empresario si se le clavan altos impuestos, seguir con su función de empresario y poder crecer como otros empresarios del mundo, si en el país le empiezan a poner muchos impuestos? Porque obviamente pues el empresario también lo que trata de buscar es de crecer con capital propio, ¿no? O sea, ¿cuál sería ese dictado ahí? ¿Cómo se desglosaría eso para que se entienda? Mire, si uno le pone impuestos altos a los dividendos, las empresas tienden a distribuir pocos recursos entre sus accionistas. Entonces, las empresas tienen muchos recursos y esas empresas pueden hacer mucha expansión de capital y tener un crecimientos altos. Y entonces, en la siguiente ronda, esa empresa mucho más grande dar un monto de utilidades mucho más grande, y aunque la tasa de distribución sea mucho más baja, acaban teniendo una distribución de utilidades más grande en monto. O sea, en realidad lo que sucede es que al hacer que la empresa retenga esos recursos, la empresa tiene más posibilidades de crecer y darle más valor a sus accionistas. Entonces es una apuesta de corto plazo versus una apuesta de largo plazo. O yo me contento con una empresa chiquitica que me da unas utilidades grandotas por personas, pero de unas utilidades muy pequeñas de la empresa, o yo apuesto a una empresa grande que reinvierte mucho todo el tiempo y entonces más adelante me puede dar utilidades mucho más grandes, aunque la tasa de distribución de dividendos sea más chiquita. Es una cuestión de corto plazo o de largo plazo. Perfecto. Esta sería una visión más de largo plazo, para que se pueda capitalizar a través de esta poca repartición. No, o sea, en el largo plazo, como decía Keynes, todos estaríamos muertos. Se trata de hacer eso en tiempos más o menos razonables y ¿Qué sería para que vaya produciendo resultados. 2 años. ¿Qué sería más o menos un tiempo razonable? ¿Cómo, perdón? ¿Qué sería más o menos un tiempo razonable? 1 año, 2 años, 3 años. O sea, eso comienza a tener impactos inmediatos, porque si la empresa tiene capacidad de inversión, pues comienza a invertir y esa inversión da resultados al año entrante, y entonces puede producir más y si es competitiva puede vender más, y si vende más genera más utilidades. O sea, eso comienza a verse casi de inmediato. Un círculo virtuoso. Profesor Ferrari, muchas gracias. Virtuoso, sin duda alguna. Exactamente, va creciendo la economía y va creciendo la empresa. Profesor Ferrari, muchas gracias y seguiremos en este análisis permanente con la invitación para que nos acompañe en próximos programas. Profesor Ferrari, muy amable. Casi con mucho gusto. Hasta la próxima. Bueno, muchas gracias y muy buena tarde. Feliz tarde. Adiós. En este panorama económico, pues vamos analizando también el tema de la seguridad y el tema que tiene que ver con la justicia, porque estamos en la voz del derecho y cómo se gastan ingentes recursos de la justicia para defender causas. Vamos a escuchar a Miguel Ángel del Río, que es abogado de víctimas, haciendo un análisis de todo ese un proceso que ha vivido Colombia y que lo ha construido en varios medios de comunicación, pero que lo hemos traído hoy para acá a Panorama Económico, lo hemos invitado para que analicemos el caso de un proceso que ha generado mucho costo para la justicia. O sea, en la medida que muy pocas familias acuden a los distintos medios, a la Corte Suprema de Justicia, a la Fiscalía, renuncian al Senado para presentarse, para que no los cobije la Corte Suprema de Justicia y después pasan a la Fiscalía. En fin, esto le ha generado supremamente costos al Estado colombiano. Escuchemos al abogado Miguel Ángel del Río en este cierre de Panorama Económico. Por encima de la ley. Absolutamente nadie. En un sistema democrático, eso es una necesidad desde la Constitución, desde la ley. Nadie, por más poderoso que sea, puede manejar los instrumentos, sobre todo de la justicia, que tanta falta nos hace. Desde el año 2012, el presidente Uribe denunció a el entonces senador Iván Cepeda. Y lo denunció porque, según Álvaro Uribe Vélez, Iván Cepeda estaba buscando testigos a lo ancho y largo del país, buscando evidencias que lo incriminaran, según esa denuncia de Álvaro Uribe Vélez. La Corte termina advirtiendo que sobre el senador Iván Cepeda no había ninguna responsabilidad, pero que existían, dentro de esa búsqueda de Álvaro Uribe Vélez en contra de Iván Cepeda, la posible comisión de unos delitos en cabeza del expresidente Uribe.
A partir de ese momento estamos en febrero de 2018, empieza una búsqueda apresurada y delictiva por parte de Álvaro Uribe Vélez para interponer unos recursos que lo favorecieran dentro de esa apertura de investigación y de ese cierre de la investigación en contra del señor Iván Cepeda. Ahí en ese camino, en esa semana, previo al recurso que tenía la defensa de Álvaro Uribe Vélez, el expresidente comete una suerte de hechos delictivos. Ahí empieza entonces la Corte Suprema de Justicia, la Sala de Instrucción Penal, a investigar las conductas de Álvaro Uribe Vélez, estableciendo entonces que se adecuaban penalmente dos delitos: fraude procesal, que es llevar a engaño a la administración de justicia, y soborno en actuación penal, pagarle o tratar de darle alguna retribución a testigos falsos con el propósito de que absolvieran al expresidente Álvaro Uribe Vélez. La Corte Suprema de Justicia, la Sala de Instrucción Penal, termina entonces imponiendo medida de aseguramiento, como todos supimos en su momento, en contra de Álvaro Uribe Vélez. Renuncia entonces Uribe Vélez con el propósito de hacerle el quite a la Corte Suprema, se va para la Fiscalía pensando, entre otras cosas, que como tenía una Fiscalía de bolsillo, que todavía tiene, pues entonces podía lograr precisamente la preclusión, encontrándose con una dificultad. Una bancada de representantes de víctimas compacta y estructurada, y por otro lado una juez de la República valiente, rigurosa y absolutamente objetiva. Esos son los dos escollos. Es así que en primer momento, una vez que se devuelve el proceso de la Corte con Ley 600 a la Fiscalía en Ley 906, solicita la defensa de Álvaro Uribe Vélez entonces que se archiven estas investigaciones. Solicita entonces que se le decrete la libertad al señor Uribe Vélez, porque el cambio de sistema generaba entonces una confusión jurídica y él debía estar en libertad. Es así que en noviembre de 2020, el juez cuarto penal del circuito de conocimiento establece una equivalencia jurídica entre la indagatoria realizada en la Corte y la formulación de imputación como mecanismo de vinculación a un proceso penal. Inmediatamente la Fiscalía General de la Nación constituye como representante a un fiscal obsecuente, obediente y servil que se llama Gabriel Jaimes, para que entonces solicite la preclusión de la actuación y Es el análisis del abogado penalista Miguel Ángel del Río, un análisis bien interesante, jurídico, penal, y que pues obviamente esclarece mucho este proceso largo que le ha generado tantos costos, como lo hemos comentado en varias oportunidades en Panorama Económico, una justicia que lleva muchos años y que desgasta naturalmente a todo el aparato judicial, que le implica gastos del presupuesto colombiano para que pues se dedique solamente a uno, a dos o a tres casos. Llegamos al final de Panorama Económico. Diga, Alejandro. Antes de terminar el programa, pues uno cerrando con esta conclusión que es muy importante, de verdad lo que decimos, tiene que haber una reforma al sistema de los poderes públicos, ejecutivo, legislativo y judicial, porque todos tienen sus fallas. Perfecto. Y hay algo muy importante con lo que tenemos que cerrar: indicadores nacionales. Recordemos que la meta de inflación en Colombia es el 3%, la inflación va en el 8.53%. Recordemos que la última revisión y movimiento de tasa quedamos en el 6%, y algo muy importante que se dio esta semana, recordemos que primero en Colombia, entre la semana pasada y esta, primero en Colombia se subía tasa de interés, llegamos a subir 100 puntos básicos, quedamos en el 6%. En Estados Unidos se subió la tasa y esto hizo que el dólar tuviera más fortaleza que el mismo peso y que la noticia de subida de tasa le impactara más, favoreciendo al dólar que al mismo peso. Hoy vemos al peso otra vez rompiendo la barrera de los 4.000. Estos días ha estado por encima de los 4.000 y hoy cerramos en el mercado en los 4.091 pesos, subiendo el 0.54%. Muchos empresarios están preocupados y obviamente, pues por razones
de peso. Recordemos que Colombia importa más de lo que exporta, entonces esto nos Afecta. sigue agravando el tema de la inflación. Los costos porque de pues importación. obviamente si nosotros consumimos la mayoría de los productos de afuera que los nacionales, pues obviamente esto nos afecta en el mercado. ¿Qué se vería? Que el Banco de la República siga actuando y que lo haga con rapidez, porque Estados Unidos piensa seguir subiendo tasas dentro de los próximos meses. Si nos llega a ganar a nosotros en esta carrera, pues obviamente este dólar puede romper hasta una barrera que ya habíamos tenido, que era los 4.200 al alza, y esto puede ser más peligroso para la economía nacional. Perfecto. Muchas pues gracias. con esto los dejamos acá el día de hoy. Es Muchas interesante gracias, analizar Alejandro. todos los temas en profundidad. Muchas gracias, Un Alejandro. abrazo para todos. Muchas gracias, Alejandro. Jimena, desde Estados Unidos. Doctor, pues la pregunta que se hacen los colombianos acá es, para evitar las subidas de las tasas de interés y la inflación, ¿cuál es el presidente que va a manejar mejor las finanzas? Es una pregunta que es recurrente en todos los estados. En el próximo programa lo resolvemos porque se nos acabó el tiempo, Jimena. No alcanzamos. La idea es registrarla. Pero interesante ojalá para el próximo programa, que ya llegamos al final, y lo resolveremos con mucho gusto el análisis y trataremos de analizar las dos propuestas o las tres propuestas que tienen la mayor opción para la presidencia de la República en materia económica, pero ya en el próximo programa. Jimena, ¿algún otro comentario final en el cierre de allá desde Alaska? ¿Qué clima tenemos allá? Bueno, hoy no está tan supremamente frío, pues les cuento que esto es una belleza. A ver, más o menos el clima, ya les digo, esto es absolutamente precioso. Sí. Realmente. En centígrados. Saben que no lo tengo acá. No importa, lo importa. Pero lo importante es que está en un lugar agradable, pues, obviamente el paraíso. Sí, es algo absolutamente espectacular. Y lo último que quería decirles era hacer una breve mención a las empresas que les cuento que este evento ha sido muy, muy interesante y sobre todo que es un evento internacional de empresas como Cedron, Lincoln, Task Force, Federal Signal, Comprat, Pulse, Larsen.com, Aeroflex y JPS Otto. En posteriores programas les contaré un poco más acerca de la importancia y labor que hacen todas estas empresas en tema de comunicaciones y avance en seguridad. Que tengan un excelente día y un fuerte abrazo para todos. Muchas gracias, Jimena, y excelente información. Esta innovación tecnológica es vital para todas las empresas en el mundo y para Colombia, desde luego. Llegamos al final de Panorama Económico con la dirección general del doctor José Gregorio Hernández Galindo. Hoy les acompañamos Jimena Charri, Alejandro Velandia, nuestro invitado, el profesor de la Universidad Javeriana de Colombia, el profesor César Ferrari, Alberto Ávila, en el Control Máster, el ingeniero de sonido Luis Daza. Hasta pronto. La Voz del Derecho presentó Panorama Económico. Los hechos, las cifras, las medidas oficiales, el sistema cambiario, monetario y crediticio, la agricultura, la industria, en La Voz del Derecho.